Sí se escucha. Buenos días, profe. Buenos Buenos días. días. Buenos días, buenos días. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a seguir con, ya se está grabando la sesión. Vamos a ir a terminar el día de hoy con avanzar un poquito más el video. Ahora vamos a irnos con el video que nos compartió también antes Alexis. Y bueno, ese, como van a ver, es un conjunto de videos. Vamos a estar navegando en varios para ir aclarando las cosas de Proxmox, y cualquier duda pues interrumpimos y me lo hacen saber para aclararlo y ver qué hacemos, ¿no? Al momento somos 10, creo que ya vamos a comenzar. Y si hubiese algún comentario o pregunta antes de comenzar, eh, estoy escuchando. Bueno, empecemos entonces. Pues vamos a ver que tenemos toda una guía de administración del sistema. Vale, pues aquí vais a tener toda la información necesaria. Muy interesante esta descarga. Bueno, ya veis que tiene más de 300 páginas. Bueno, una vez descargado todo, vamos a proceder a arrancar nuestro servidor HP Proliant Microserver y vamos a añadir esta ISO a la unidad virtual que tiene para que podamos instalarlo. Si no tenéis un microserver, tendréis que descargar la ISO, grabarla en un CD o grabarla en un USB de arranque y con eso arrancar vuestro servidor. Quizás en un próximo vídeo también os voy a enseñar a instalar Proxmox él mismo como si fuese una máquina virtual, por lo menos para que veáis cómo sería la instalación en un entorno virtual. No sería lo recomendable, pero un poco para que veáis cómo hacerlo. Y bueno, pues una vez descargado, vamos a proceder a su instalación. Bien, como veis, me he conectado vía hilo a mi servidor HP Proliant Microserver. Y bueno, pues una de las ventajas que tiene el hilo es que como unidad virtual, como driver virtual, podemos añadir una ISO, como si fuese un CD-ROM virtual, y desde ahí lanzar la instalación de Proxmox a nuestro microserver en remoto. Vale, si tenéis una herramienta similar, normalmente los servidores tienen herramientas muy parecidas, podéis utilizarlo. Si no, lo dicho antes, tendríais que grabar esta ISO en un CD-ROM o en un USB. Bien, simplemente aquí lo que tendría que hacer es pinchar en CD-ROM virtual y como veis me salta a la ISO de Proxmox. Le vamos a abrir y tener en cuenta que esté marcado. Una vez que esté marcado, voy a arrancar el servidor y cuando arranque el servidor le voy a decir que arranque desde ese USB y comenzaremos la instalación de Proxmox. Ya veis que la instalación es bastante sencilla. Ya está arrancando nuestro servidor. Pronto veremos aquí el arranque del propio servidor. Aquí está. Así que bueno, vamos a esperar a que arranque todo correctamente y continuaremos con la instalación de Proxmox. Bueno, vamos a hacer que arranque desde el CD-ROM y como veis ya tenemos arrancando el Proxmox y le vamos a decir que instale Proxmox VE, Virtual Environment. Le pinchamos y comenzará la instalación de Proxmox. Va a arrancarnos en breve un asistente con el cual haremos la instalación de este entorno. Bien, como veis, de fondo, como tiene un Linux, pues va a hacer la instalación mínima que tiene que hacer para poder arrancar el sistema y en breve veréis cómo nos muestra el asistente. Vamos a esperar unos segundos a que haga su primera instalación y una vez que arranque el asistente os explicaré qué es lo que tenéis que ir
marcando en cada opción. Bueno, ahora enseguida tenemos ya el asistente, como veis es bastante rápido. Vale, bueno, ya está aquí. Recordad que yo lo estoy haciendo a través de hilo, estoy haciendo a través de una unidad CD-ROM DVD virtual. Y bueno, pues depende del servidor, lo tendríais que hacer así, o con un CD-ROM o como veáis. Bien, ya tenemos aquí lo que es la instalación de Proxmox. Bueno, para empezar nos muestra la licencia, simplemente le damos I agree, aceptamos la licencia y aquí nos detecta todos los discos que tenemos en el servidor. Bien, como veis, sí que me detecta todos los discos que tengo en este microserver, detecta la micro SD card pone de 29 gigas y detecta los discos duros. Tengo dos discos duros de 1 tera, como veis aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es instalar Proxmox en la unidad SD card. Por mucho que me detecte las unidades de esta controladora RAID, después no he conseguido que Proxmox arranque por ella. Si tenemos una micro SD o un disco duro IDE instalado, sí nos va a dejar, pero por la controladora RAID no, y por lo que he leído en internet y en algún foro parece que no es compatible. Con lo cual vamos a elegir la tarjeta interna SD card. Como veis aquí en opciones le podemos poner lo que es el tipo de fichero, el sistema de ficheros, que puede ser ext4, ZFS, por ejemplo, con la controladora RAID. Bueno, ya me está detectando todos los discos. Tengo dos discos duros de 1 tera y dos de 500. Tenerlo en cuenta, ¿no? Tengo aquí 2 teras y aquí 1 tera. Podríamos hacer un sistema RAID, en este caso RAID Z, pero ya os digo que después no consigo que arranque desde este sistema. Por ejemplo, aquí en opciones podríamos hacer un ZFS, que es una especie de RAID 1, y como veis aquí nos permite elegir qué discos queremos que compongan ese RAID. Ya os digo, yo he probado, esto lo podemos probar cuando hagamos en un entorno virtual, a ver si funciona, pero en este caso ya os digo que esta controladora RAID del microserver no funciona después con esto. ¿De acuerdo? Vale, con lo cual simplemente vamos a dejarlo por defecto y vamos a instalarlo en la SD card. Vamos a darle a siguiente. Bien, nos pide el país, ¿no? Ponemos el país, ponemos Madrid y el teclado que queremos en español. Siguiente. Vale, vamos a colocar una contraseña para el administrador. Ponemos una clave y un correo electrónico. Podemos inventarlo o poner uno real, eso ya como veáis. Por ejemplo, yo me lo voy a inventar. escuela@prueba.es, por ejemplo. Le damos a siguiente. Y aquí él automáticamente nos ha detectado una tarjeta de red. Bueno, nos ha detectado las dos que tiene el microserver y automáticamente por DHCP nos ha asignado una IP. Es conveniente hacer que la IP sea fija, no por DHCP, con lo cual vamos a cambiarla. Y después también podemos cambiar el nombre, el por defecto nos pone este nombre, PVE, podemos dejarlo si queremos tal y como está, o lo podemos modificar. Yo voy a cambiar el nombre, voy a ponerle Proxmox 1, por ejemplo, para saber que es el servidor 1. Y como IP, bueno, podemos dejar esta, me gusta el número porque es redondo, pero podemos poner una IP fija si queremos a mano. Bueno, vamos a dejarlo tal y como está, la 180. Vamos a darle siguiente. Y él ahora se va a encargar de formatear la tarjeta microSD y hacer la instalación de Proxmox. Esto va a tardar algunos minutos, con lo cual vamos a dejar la instalación aquí. Y una vez hecho esto, vamos a reiniciar el servidor
y ya lo tendremos listo. A partir de aquí ya podemos conectarnos a nuestro servidor Proxmox a través de un navegador web, a través de esa IP, y desde ahí podemos continuar la configuración de nuestro entorno. Vale, pues nada, vamos a dejar aquí unos minutos que esto se vaya instalando y cuando complete la instalación seguimos. Bueno, pues en algo menos de 10 minutos ya tenemos el sistema instalado y como veis simplemente nos pide darle un reinicio a nuestro servidor. Le vamos a dar un reinicio y una vez hecho esto vamos a esperar a que arranque nuestro servidor y nos conectaremos vía web. Vamos a darle un reboot. Como veis comienza el reinicio y bueno, vamos a esperar un rato más hasta que reinicie completamente el servidor. Una vez que haya reiniciado nuestro servidor, nos mostrará esta pantalla. Como veis, nos indica aquí qué IP tenemos que utilizar para conectarnos vía web y el puerto. Tener en cuenta que va por el puerto 8006. Bien, pues vamos a conectarnos. Para ello, abrimos una pestaña de navegador, ponemos HTTPS, cuidado, y la IP 192.168.1.80 y con 2 puntos ponemos el puerto 8006. Bien, como veis, nos dice, bueno, la conexión no es privada, le damos a acceder y ya estamos en el login del Proxmox. Vamos a poner el usuario root y vamos a poner la clave que pusimos al comenzar la instalación. Epa, me he equivocado, la ponemos bien. Vamos a dejarlo en inglés, aunque podíamos ponerlo en otro idioma. Le damos login. Y como veis ya estamos logueados. Este mensaje nos va a salir siempre y es porque no tenemos la suscripción que os he comentado al principio del vídeo. La suscripción lógicamente no es obligatoria y por internet hay trucos con los que podemos quitar este mensajito, pero bueno, le damos a OK y listo. Bueno chicos, pues ya tenemos nuestro servidor Proxmox en marcha. Como veis nos ha creado varias particiones, tenemos un montón de menús y opciones que podemos utilizar, pero todo esto lo haremos en el siguiente vídeo. Espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo. Para no perderos los vídeos de los cursos que subo al canal, suscribiros. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Escuela de Informática. Vamos a continuar con el minicurso del sistema de virtualización Proxmox. En el vídeo anterior vimos cómo descargarlo y cómo instalarlo de forma sencilla en un servidor. En este caso lo hicimos en un HP microserver generación 8 y hoy vamos a ver la interfaz web. Vamos a ver todo lo que nos ofrece este sistema. Como veis tengo ya mi servidor arrancado y como vimos en el vídeo anterior tenemos que conectarnos vía web a la IP que nos indica en la consola. La consola normalmente la vamos a dejar ahí, no vamos a tocarla, pero la propia consola, como vais a poder ver, podemos loguearnos con la clave que pusimos al instalar Proxmox. ¿Veis? Perfectamente. Y aquí podemos usar todos los comandos de Linux de la distribución Debian que tiene por detrás. Que, de hecho, vamos a utilizar ahora algún comando. Por ejemplo, vamos a intentar actualizar el Debian. Para ello utilizaremos los comandos típicos del sistema Debian de Linux. Por ejemplo, para actualizar el sistema podríamos utilizar apt-get update, le damos a intro y él se conectaría a Debian para descargar las últimas actualizaciones. Pero aquí tenemos un problema. Esta actualización está vinculada con esa versión Enterprise de Proxmox. Bueno, no es una versión Enterprise, sino que es el pago, ese que os he comentado en vídeos anteriores, para el soporte técnico. Esto se puede quitar. Hay diferentes tutoriales por internet que os dicen cómo quitar, porque aquí, como veis, está apuntando a enterprise.proxmox.com. Esto hay que quitarlo para que las actualizaciones vayan al sistema Debian normal. También podemos utilizar comandos como apt-get espacio dist guión, perdón, tenemos que tener cuidado porque el teclado no me ha cogido bien el idioma,
está en inglés, apt get dist guión upgrade, y con esto pues haría la actualización. Le damos a yes y como veis él se va a conectar a Debian. Ahora sí, se está conectando a Debian, como estáis viendo aquí, y se está descargando las últimas actualizaciones de Debian, como estáis viendo aquí. Bueno, pues de esta forma tendríamos nuestro sistema Debian de fondo actualizado. Para actualizar Proxmox, una de dos, o compramos la suscripción o vemos diferentes tutoriales, diferentes trucos que hay en YouTube que nos permiten actualizarlo sin tener que estar suscritos, por decirlo de alguna manera. Es muy sencillo, simplemente es tocar una línea en un archivo. Si queréis saber cómo se hace, pues más adelante os lo mostraré. Bien, con esto vamos a ir actualizando nuestro sistema Debian que tiene Proxmox de fondo. Mientras, vamos a explicar un poco por encima todas las características que nos ofrece Proxmox. Como veis, en la parte izquierda tenemos lo que es nuestra carpeta Data Center, y desde esa carpeta Data Center colgarán todos nuestros servidores Proxmox. Aquí tenemos el Proxmox 1 que hemos instalado, y en un futuro, si instalamos más servidores, podemos ir añadiéndolos, creando un clúster y teniendo aquí varios servidores Proxmox. Vamos a ver un poco por encima todas las opciones que nos muestra la interfaz web. Bien, para empezar, en la parte superior nos dice que estamos logueados como root. Tenemos un botón de documentación. Aquí tenemos la documentación de Proxmox, es la guía de administración que hemos descargado en vídeos anteriores. Luego tenemos dos pestañas, una para crear VM, Virtual Machines. Aquí es donde crearíamos máquinas virtuales, esto lo veremos en un futuro. Y también podemos crear contenedores LXC. Estas dos pestañas las veremos más adelante. Y Logout, como su nombre indica, sería para salirnos del sistema. Y también tenemos otro icono con ayuda. Bien, esto sería lo que vemos en la parte superior. También tenemos para buscar diferentes servidores, máquinas virtuales, etcétera. Bien, dentro de Data Center, como vemos, también tenemos un montón de opciones. Estas opciones son diferentes si pinchamos en el propio servidor, ya veis que cambian un poco, ya que estas corresponden lo que sería a todo el entorno, al Data Center, y estas opciones serían propias del servidor Proxmox. Vamos a ver algunas por encima, no voy a ver todas porque hay cosas que no voy a utilizar, pero un poco las más normales, lógicas o las más utilizadas. Bien, aparte de la ayuda tenemos un sumario que nos indica cuántos nodos, cuántos servidores Proxmox tenemos, en este caso 1, cuántos están encendidos, cuántos están apagados, cuántas máquinas virtuales o contenedores hay en marcha o apagados, cantidad de CPU, memoria, almacenamiento y los nodos, que son los servidores Proxmox que hay en este momento en funcionamiento. Más adelante haré otro servidor Proxmox para tener un pequeño clúster. ¿Vale? En opciones, pues tenemos opciones como cambiar el teclado, como podemos ver la consola, si por HTML5, o como veis en otros formatos, el correo. Bueno, ya veis que hay algunas opciones que podemos modificar. En Storage vemos el almacenamiento. Actualmente el almacenamiento que tenemos corresponde solo al servidor Proxmox 1, y como veis tenemos dos almacenamientos. Luego, más adelante, cuando veamos el servidor Proxmox 1, veremos qué son estos dos almacenamientos, porque tengo que comentar que cada almacenamiento además puede tener una característica concreta. Aquí podríamos añadir diferentes almacenamientos por iSCSI, ZFS, podemos editarlos, eliminarlos. En editar, como veis aquí, tenemos diferentes opciones que luego os explicaré un poco mejor. Vale, luego tenemos la posibilidad de hacer backups desde diferentes nodos, replicaciones de diferentes nodos. En la pestaña permisos, pues lo típico, podemos hacer usuarios, grupos, roles para cada usuario, pues que algunos sean administradores, otros que simplemente puedan gestionar máquinas virtuales, bueno, etcétera, ¿no? En alta disponibilidad es donde añadiremos los diferentes servidores Proxmox para crear lo que sería un pequeño clúster.
de alta disponibilidad. Con esto ahora solo tenemos uno, no podemos hacer nada, pero teniendo varios, pues ya sabéis, en caso de que un servidor Prosmos caiga, pues que asuma el control el otro servidor. Todo eso pues haría aquí la parte de alta disponibilidad. Firewall no vamos a verlo, y en soporte es donde pues añadiríamos nuestra suscripción. Bien, si pinchamos en la pestaña Prosmos, que sería nuestro propio servidor, vemos que aquí cambian algunas opciones. Se me ha olvidado también comentar que aquí podemos visualizar solo cosas que nos interesen. Ya veis que podemos ver solo el almacenamiento, podemos ver solo el pools, carpetas, podemos organizar por carpetas todo esto, pero de momento yo lo voy a dejar aquí en la vista de servidor. Y en Prosmos 1, que sería nuestro servidor, del cuelgan dos almacenamientos, lo que tenemos es primero un sumario con las características de nuestro servidor. Cuando pinchamos en el servidor también se añade esta línea de aquí, en la que tenemos las típicas opciones de reiniciar servidor, apagar, irnos al shell. Por eso os digo que el shell propio que vemos aquí cuando arranca el servidor normalmente no lo tenemos por qué utilizar, ya que lo podemos hacer directamente desde aquí. Vamos a hacer lo mismo. Acciones en paquetes, ¿no? Para hacer varios arranques a la vez y cosas así. ¿Vale? Estas dos pestañas, como su nombre indica, serían nuevamente para entrar al shell de este propio servidor. Y aquí en System es donde podemos modificar, por ejemplo, la IP de nuestra tarjeta de red. Aquí es la IP que nos ha asignado al principio, que se ha quedado ahí. Modificación de DNS, zona horaria y un log del sistema. Actualizaciones. Aquí sería para hacer las actualizaciones que ahora mismo estaba haciendo a mano, pero pues lo mismo, nos está fallando porque no tenemos lo que es el pago de la suscripción. Pero ya os digo que se puede hacer a mano. El firewall, para crear un firewall, que esto no lo voy a usar. Discos, aquí sí, nuestro sistema ha detectado todos los discos que tiene mi servidor. De hecho, ya veis que ve dos discos de 1 tera y otros dos de 500, más la micro SD que tengo instalada, y es donde está todo nuestro sistema Prosmos instalado. Después, en vídeos posteriores, vamos a añadir este almacenamiento, estos discos, vamos a añadirlos a Prosmos para utilizarlos como almacenamiento de máquinas virtuales. ¿Por qué? Como os digo, no es muy compatible con esta controladora RAID y no consigo que arranque Prosmos desde estos discos. Por eso la instalación tengo que hacerla en la SD card y después utilizar estos discos como almacenamiento. Cada disco de almacenamiento además puede tener diferentes funciones, que luego lo veremos. Y bueno, poco más aquí, replicación, históricos y demás, y la suscripción, como veis. Pues esto sería a nivel de servidor. Como veis, aquí hay dos almacenamientos. Uno le llama local, otro le llama local LVM. Esto lo hace Prosmos por defecto. Y luego cuando nosotros añadamos los diferentes discos duros de este servidor, pues aquí tendremos más almacenamiento. Os estaba comentando que cada almacenamiento tiene una función diferente. Aquí Prosmos por defecto nos ha creado estos dos almacenamientos que, como veis, a uno le ha dado 7 gigas y al otro le ha dado 14. El resto, recordar que son 32 gigas de microSD que tengo en el servidor, el resto lo usa para el propio sistema operativo de Prosmos. ¿Por qué crea dos unidades? En Prosmos podemos tener el almacenamiento para diferentes funciones. En este caso, por ejemplo, el almacenamiento lo que se llama local, como veis, aquí está la descripción del contenido de este almacenamiento. Lo utiliza para ISOs y contenedores. ¿Qué significa esto? Si vamos a su contenido, ahora mismo no tengo nada, lógicamente, lo que vemos es que aquí podemos subir contenedores LXC, ya veis que tenemos Ubuntu, luego veremos alguna máquina creada con contenedores,
que en definitiva son algo parecido a una ISO, ¿no? Pero bueno, contendría todo un sistema operativo reducido. Y también podemos subir ISOs, imágenes ISOs. Elegiríamos un archivo, por ejemplo, un ISO de Windows, de Linux, etcétera. ¿Para qué? En este almacenamiento Proxmox va a mantener solo ISOs y contenedores. O sea, tiene un almacenamiento exclusivo solo para ISOs. Recordad que cuando creemos una máquina virtual vamos a tener que añadir una ISO, pues Proxmox lo va a coger desde aquí, o el contenedor. Y la otra unidad de almacenamiento, aquí no podemos hacer nada. Aquí es donde se va a almacenar lo que es el almacenamiento, el disco duro, vamos a decir, de la máquina virtual en sí. Veis claramente cómo Proxmox separa los dos tipos de contenido, ¿no? Por un lado tiene las ISOs, los contenedores, lo que vamos a utilizar para crear la máquina virtual, y por otro lado tiene lo que es el contenido, la propia máquina virtual. Vale, si vemos, bueno, todo esto lo pone en sumario, como veis en sumario aquí pone contenedor de imágenes, disk image. Esto sería a grandes rasgos todo lo que tenemos en Proxmox. Hay cosas que no voy a utilizar y no voy a comentar, pero lo más básico sería eso. Vamos a ver, por ejemplo, pinchando en el data center, vamos a ir donde están los almacenamientos, storage, y os explico un poco lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto que hay dos tipos de contenedores de almacenamiento. Por un lado tenemos el disco en el que guarda lo que es la máquina virtual, el disco duro, el almacenamiento de la máquina virtual, y por otro lado guarda las ISO y los contenedores. Vamos a pinchar en Edit, por ejemplo, y aquí tenemos la posibilidad de modificar esos contenidos. Podemos crear un disco nuevo y a ese disco nuevo decirle, pues, ¿qué quiero que tenga? Solo ISOs, solo contenedores, las máquinas virtuales, etcétera. Así es como vamos a añadir un nuevo almacenamiento. Eso lo haremos en vídeos posteriores. Ahora solo os quería enseñar un poco por encima la interfaz web, que bueno, ya veis que es bastante sencilla, tiene las típicas opciones que podemos encontrar en cualquier sistema de virtualización, y en posteriores vídeos ya iremos creando máquinas virtuales, porque ya veis que tiene un asistente bastante sencillo con el cual podemos crear máquinas virtuales o contenedores. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Más adelante. El último y nos vamos, como dice el dicho. Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal Escuela de Informática. Vamos a continuar con los vídeos dedicados a la virtualización con Proxmox. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear un clúster dentro de Proxmox. Es decir, vamos a crear un clúster en el que añadiremos diferentes servidores Proxmox, con lo cual obtendremos muchísimas ventajas. El tener varios nodos unidos nos permitirá utilizar alta disponibilidad, mover máquinas virtuales de un servidor a otro y un largo etcétera. He creado una segunda máquina virtual llamada Proxmox Docs, simplemente para tener dos servidores Proxmox. El 1 que vimos en vídeos anteriores lo tengo en el servidor HP Proliant, y el 2 es una máquina virtual que la he hecho simplemente para poder añadirla al clúster. Bien, lo que tenemos que mirar para que funcione el clúster es que los dos servidores Proxmox, los dos nodos, tienen que estar en la misma red, tienen que estar sincronizadas las horas, con lo cual tenemos que tener mucho ojo con esto. La hora, lógicamente, tiene que estar sincronizada, con lo cual la fecha y la hora tienen que coincidir en los dos nodos. Y luego, pues vamos a ir generando un clúster y añadir los diferentes nodos. Bien, esto en otras herramientas como de virtualización, como es el VMware SX, vSphere o otras herramientas, pues es mucho más sencillo. Simplemente con el botón derecho creamos el clúster, vamos añadiendo las IPs de los servidores, y bueno, esto en VMware es bastante sencillo.
Pero en Proxmox no tenemos esa opción. Aquí, como veis, he creado los dos servidores y los dos están en data center, están como en dos nodos, no, en dos clústeres diferentes. Y lo que tenemos que hacer es unificarlos, que dentro de este data center o este clúster aparezcan aquí todos los servidores. Eso es lo que queremos hacer. En Proxmox todo esto lo tenemos que hacer en línea de comandos. No tenemos aquí opciones con las que añadir diferentes nodos. Como veis, coge el nodo por defecto, pero no tenemos opciones de añadir los diferentes nodos. Hay que hacerlo todo en comandos. Por suerte, Proxmox dispone de un manual bastante completo, un manual de administración que vimos cómo descargarlo en vídeos anteriores. Pues siguiendo ese manual y conectándonos a la página de Proxmox, tenemos toda la información disponible para poder hacer todo este tipo de administración de nodos y creación de clústeres. Bueno, vamos a comenzar a crear el clúster. Para ello, en el Proxmox 1, en el servidor 1, vamos a conectarnos a su shell, a su línea de comandos, y vamos a utilizar el comando para crear este clúster. El comando es pvfm. Todos estos comandos luego los iré poniendo en la descripción. Igual os pongo todas las líneas que tenéis que ejecutar, ¿de acuerdo? Vale, entonces el comando es pvfm. Si aquí pinchamos en intro, nos dice las diferentes opciones que tiene este comando. Vale, con este comando es con el que vamos a crear el nodo. Para ello vamos a poner create, de crear, y vamos a poner un nombre al clúster. Vamos a ponerle, por ejemplo, el nombre cluster. Si le damos a intro, como veis, nos está generando una key y demás. Vale, ha generado el archivo y ya lo tenemos listo. Si utilizamos este comando con la opción status, nos va a mostrar el estado de este clúster, que como veis simplemente tiene un nodo, y aquí abajo podéis ver que el nodo es el 80, lógicamente es el que estamos utilizando ahora mismo. Ahora tenemos que añadir un nodo, que sería el siguiente, que a este le he puesto la IP 181, como estáis viendo aquí. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es añadir el segundo nodo, el segundo servidor Proxmox que tengo creado. Tengo que añadirlo a este clúster. ¿Cómo podemos hacer esto? Aquí viene el truco con el que podemos hacer el clúster. Bien, como hemos visto, el comando pvfm tiene varias opciones y una de ellas es añadir hostname, que es para añadir un segundo nodo a este clúster. Pero no lo podemos hacer directamente desde este servidor. Tenemos que conectarnos por SSH al segundo servidor. Esto lo hacemos de la siguiente manera. SSH, ponemos la IP del segundo servidor que queremos añadir a este clúster, 81, ponemos la clave del root, ¿vale? Ahora mismo, aunque estoy en el Proxmox 1, estoy conectado mediante SSH al Proxmox 2. Bien, aquí, no sé si me cogerá los comandos anteriores, no. Aquí es donde tengo que usar el mismo comando, pvfm add, y ponemos que queremos añadir este servidor al clúster que ya hemos indicado. Para ello ponemos la IP del servidor 1, en este caso, porque es el que ha generado el clúster, 192.168.1.80. Le damos a intro. Bueno, me da un error porque tiene máquinas virtuales. La voy a eliminar porque aquí generé una máquina virtual en el 2, perdón. Generé una máquina virtual de prueba que la voy a eliminar del todo porque si no, no me deja añadirlo al clúster. Vamos a eliminar las máquinas virtuales que hay aquí. Listo. Vale, volvemos aquí y le vamos a dar otra vez
A ver si me deja repetir el comando. Vale, ahora me deja. A ver si me deja repetir. Sí. Vale, ahora estando en el Proxmox 2, vamos a intentar otra vez añadirlo al clúster. Me dice que la autentificación no se puede. ¿Estás seguro de que quieres continuar? Le vamos a decir yes. Me pide el password del 1. Y bueno, pues como veis, fijaros, aquí en mi data center ya está apareciendo el Proxmox 2. Vale, vamos a recapitular un poco lo que hemos hecho. Hemos cogido el primer servidor, hemos creado el clúster, automáticamente el servidor 1 se añade a ese clúster, nos conectamos al servidor 2 por SSH, bueno, también lo podríamos haber hecho por línea de comandos aquí directamente, y en ese caso ponemos que queremos añadir este nodo al 1, a la IP, la primera IP que hemos utilizado. Bueno, ya veis que aquí ha terminado y ahora en nuestro data center aquí tenemos los dos servidores Proxmox funcionando. Bueno, pues ya veis que de esta manera es como se hace el clúster. Tenemos que generar, creo que 3 nodos como mínimo para habilitar la alta disponibilidad. Creo que hacen falta 3 nodos. Con la alta disponibilidad permitiría que si un nodo cae, pues las máquinas virtuales se repartirían entre los nodos que están en marcha. Pero bueno, de esta forma, como veis, con estos dos servidores de prueba podemos hacer, teniendo máquinas virtuales en un nodo, moverlos en tiempo real a otro nodo. Bueno, en definitiva, todo lo que se puede hacer con los clústeres, ¿no? Esto ya lo he enseñado en diferentes cursos que he hecho de virtualización. Bueno, pues de esta forma, un poco enrevesada, la verdad, es como generamos clústeres en Proxmox. Ya veis que Proxmox no es tan sencillo como VMware o otras herramientas. Lógicamente, al ser una herramienta gratuita, libre, pues hay ciertas cosas, ciertos aspectos que hay que hacerlos, como veis, a mano, a línea de comandos. Pero bueno, al final el resultado termina siendo el mismo y encima tenemos una herramienta pues potente y gratuita. Bien, pues de esta manera, como veis, ya tenemos en nuestro data center los dos nodos funcionando. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Muy bien, suficiente. Hay N cantidad de videos, lo pueden ir viendo ahí con calma conforme vayan ustedes teniendo ganas de leer y tengan tiempos libres, pero bueno, esa es la idea de ver Proxmox. Y así como nos compartieron sus compañeros ya dos autores, 2 videos, cada quien con sus forma de explicarlo, bueno, este último aparentemente es todo un curso ahí y lo van a ir viendo con calma. Ahí está en el chat del grupo ya de la liga, ¿no? Curso básico de virtualización con Proxmox. Bien, pregunta, chicos. Son 9:40, es hora de irse. Dudas, comentarios, dígame. Entonces los videos, según para hacerlo más fácil, utilizan máquinas virtuales. Pero Sí, pero ahí te dijo muy claramente, no es recomendable. Lo está usando para enseñarles a usarlo, pero finalmente no lo instaló sobre una máquina virtual, lo instaló sobre un SD card. Ni siquiera lo instaló sobre sus discos físicos que tiene ahí, sino sobre un tipo USB SD card, ¿no? Y pudo hacer la instalación y sin usar hipervisor. Dice, lo podemos usar hipervisor, pero no es recomendable. O sea, lo pueden usar, sí. Ay, qué raro me veo ahí. No, ni siquiera me veo porque no estoy, ¿verdad? No, él no usó máquinas virtuales para instalar Proxmox ahorita, no. Vais a estar apenas instalando las máquinas virtuales. Ahorita apenas se quedó en la instalación de los Proxmox, pero de los Proxmox dentro del ejercicio que está haciendo para hacer un clúster. La verdad es que lo único que necesitamos es instalar y hacer nuestras máquinas virtuales.
en una primera instalación. No es necesario hacer un clúster, ni siquiera es necesario hacer el clúster para los ejercicios que vamos a hacer. Tampoco es necesario, estrictamente necesario. El que lo quiera hacer porque está jugando más con la herramienta es bienvenido, pero no es necesario. O sea, lo importante es generar dentro de una instalación del data center un solo Proxmox o lo que quieran, un solo servidor. Le puso el nombre de Proxmox, pero es un solo servidorcito. Y y en cada uno de ellos tener un sistema operativo distinto. Bueno, puede ser el mismo, como quieran también. Lo que son distintos es los servicios que me va a proporcionar esas dos máquinas virtuales dentro del data center que creen. O sea, si lo quieren ver así, él crea Proxmox 1, pero después el Proxmox 2 lo crea, pero como si para darlo como un clúster, añadirlo como clúster, no es necesario. Lo quieren hacer con estrategia de adelante, pero no es necesario para los fines de este taller de la unidad 2 que se cree un clúster con las mismas condiciones del semestre pasado. No es necesario. No es necesario. Lo que sí es no recomendable es, porque partimos de tu comentario, José Arturo, es no instalemos el Proxmox, el ISO del Proxmox, sobre un virtualizador, porque les dice que no es recomendable. O sea, ¿se va a instalar? Pues claro que se va a instalar, ¿no? O sea, seguro. O sea, lo va a instalar, pero el desempeño que tengan después se va a estar trabando, porque ya nos ha pasado en los anteriores semestres. Pero bueno, quedó abierta la posibilidad de que si no quieren particionar su disco duro, si no tienen un disco duro externo, o sea, otros discos, entonces utilicemos alguna unidad tipo SD card, ¿no? Y probemos, como lo está probando, está el autor y le funcionó. Entonces, pero bueno, no sé si por ahí va la pregunta y me extendí mucho, José Arturo. Es que más que nada, el primer video que usted nos puso, yo vi que él estaba, por así decirlo, como que instalando el Proxmox y yo entendí como si fuera algún virtualizador o algo así. No, Yo no, entendí eso, pero entonces voy a checar sí, luego. recuerda que en los servidores, ¿por qué le hablaba de un servidor ProLiant que no es un servidor HP? Tienen distintas herramientas para hacer distintos tipos de arranque en el servidor. Claro, todos estamos acostumbrados que va a arrancar, lo primero que va a buscar es el sistema de arranque, el sistema operativo en un disco duro y ya, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados también que si no está en el disco duro, entonces buscará otra unidad y a lo mejor trata de arrancar de una USB. O a lo mejor trata de arrancar de un CD-ROM, ¿no? O a lo mejor trata de arrancar de la red misma, ¿no? Y cuando entramos al Boot Manager, que casi todos los Windows lo traen, detecta las unidades que pueden ser útiles para hacer el boot del sistema, ¿no? En los servidores traen herramientas mucho más sofisticadas como esta que nombró el hilo, que es para crear un CD-ROM virtual. O sea, si no tengo, es como ¿cómo se llama la herramienta que traemos? El Power CD, que es una también que podemos bajar. Es decir, yo tengo un ISO que bajo de la red, pero quiero ver su contenido. Los tengo que montar en Windows una herramienta que me monte ese CD o ese DVD para ver qué tiene la estructura dentro, qué carpetas tiene, qué archivos tiene. Es como si tuviera yo un lector de DVDs virtual. Cuando tengo esa herramienta, normalmente creo que se llama Power DVD o Power CD, una cosa así. Ya de todas maneras el Windows 10 y el Windows 11 lo traen automático, ¿no? Pero en Windows anteriores no lo traía, el 7 no lo traía y teníamos que cargar una herramienta para que cuando yo descargara un ISO, pudiera ver el contenido del ISO. Y eso se puede ver siempre y cuando se monte en una unidad física o trate de hacer una unidad virtual a través de este programa de Power DVD, Power CD, lo que quiera, ¿no? Y vemos el contenido.
Hasta ahí, punto. Ahora, regresamos al video del autor. El día de hoy es una herramienta parecida, pero antes del boot. O sea, cuando nosotros usamos herramientas como el Power DVD o el Power CD o la herramienta que trae automáticamente Windows, porque ya Windows está corriendo. Ya está instalado Windows, ¿no? Aquí el autor está partiendo de que no tiene nada, que la máquina ni siquiera ha arrancado. Y lo primero que arranca es una herramienta con un DVD virtual o un CD virtual, en donde él puso y cargó el ISO. Cuando instala el ISO, lo instala sobre la SD card. Pero no dejó completamente inalterable las unidades físicas de disco que tenía, que él puso ahí que tenía 4, 2 de 900 y 2 de 400, ¿no? Y pico. Y ese no las tocó, solamente tocó la de 29 gigas, que es la SDK que tenía por ahí, ¿no? Pero ese CD virtual que estás nombrando a lo mejor es el que tiene el servidorcito a través de su software que tienen ellos de arranque, solo de arranque, para que podamos montar un punto ISO, ¿no? Y ya una vez que arranca hará otras cosas como ya estamos acostumbrados. Pero ya en la instalación de Proxmox no ha usado ningún hipervisor todavía. Y la instalación de Proxmox es sin hipervisor. Y lo que me gustó en el video, que pudieran probar si tienen la capacidad de sus equipos, y además no es una opción cara comprar una SD card, ahora es extremadamente barata, ¿no? Y ya ven que ahí decía tipo USB y después características SD card, ¿no? Entonces ver si traen SD card o si lo podemos configurar con una USB de 60 gigas, de 30, él puso 29, quise que una de 32 pudiera jalar, ¿no? Pero en fin, son las pruebas que hay que estar haciendo y ya que lo estás mencionando, Jorge Arturo, la recomendación sigue siendo la misma. No usemos hipervisor para cargar Proxmox. Esa es la recomendación. Recomendación. Para que podamos probar la herramienta un poco más ágil, ¿no? En ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Ahí. 9:48. No, maestro. Gracias, José Arturo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Si no, pues nos vemos el lunes. Empecemos entonces a conseguir información, videos, así como lo estamos haciendo el Proxmox, pero ahora con el tema más centrado de computación en la nube, que es, cuáles son sus objetivos, cómo se pueden implementar, todo lo que vamos a llevar como una semana o dos, ¿no? Yo creo que hacia mitad de marzo, para que la otra mitad de marzo, lo que quiero es que antes de irnos de vacaciones, de vacaciones, ¿no? ¿Cómo se llaman esos? De verano, creo. No sé cómo se llaman. Ya estemos de lleno en el tema de OpenStack, para que regresando de vacaciones prácticamente ya no los vamos a ver porque arrancamos, antes de vacaciones quiero arrancar oficialmente la fecha del proyecto de OpenStack, para que tengamos tiempo suficientísimo. Tendríamos todo mayo, la mitad de, no, perdón, si nos vamos en abril, 15 días de abril, mayo y básicamente 2 meses, entre un mes y medio y 2 meses para poder sacar el proyecto de OpenStack o el que ustedes elijan, ¿no? Pero bueno, más o menos visualizando un poquito el calendario de trabajo que nos queda por delante, ¿no? Vale, pues nos vemos el lunes entonces, chicos. Sí, maestro, hasta lunes. Hasta luego. Semana. Buen fin de semana. Hasta el lunes, profe. Hasta lunes, profe.